El restaurante Champagne Splash abrió sus puertas hace 7 años en la esquina de Marlborough y Berkeley, en Boston. Jacqueline LaRoche se detenía a menudo frente a este edificio de ladrillo rojo, con detalles de hierro fundido y enormes ventanales, sintiendo una extraña mezcla de orgullo e incredulidad. ¿De verdad le pertenecía? El día de la inauguración se plantó en la entrada con un vestido negro de Dior comprado especialmente para la ocasión, el único gasto extravagante que se había permitido tras meses de austeridad. Hombres de riguroso traje y mujeres vestidas de noche ascendían por la escalera, enmarcados por antorchas. Entonces no conocía a Ted Hollingsworth, y podría haber sido más feliz. Todo había empezado con su divorcio de Mitchell. 15 años de matrimonio terminaron un día en que Jacqueline descubrió que él había hipotecado su casa para cubrir deudas de juego. Solo tenían $3 millones. Ella lo miró fijamente a través de la mesa en su cocina, y él ni siquiera trató de justificarse. ¿Vas a decir algo?, preguntó Mitchell, mirándola con los ojos enrojecidos por el insomnio. Sí, respondió Jacqueline. Quiero el divorcio y la mitad de lo que me queda. Fue a partir de ese momento, la tranquila, casi serena toma de conciencia de la traición, cuando empezó la nueva Jacqueline. Consiguió menos de $1 millón y un pequeño piso en Charlestown. A los 42 años, se quedó casi sin blanca, pero con un valioso activo: la experiencia en gestión de eventos sociales que había adquirido como voluntaria en comités benéficos. Necesitó 3 años, 4 planes de negocio y 8 rechazos bancarios antes de que un noveno inversor aceptara arriesgarse. Jeffrey Kingsley, un señor mayor con modales impecables y un agudo sentido de los negocios, escuchó su presentación sin interrumpirla. ¿Por qué un restaurante?, preguntó cuando Jacqueline hubo terminado. Porque es lo que conozco, respondió ella con sencillez. Llevo 20 años organizando cenas y eventos para recaudar fondos. Sé lo que hace que un evento sea memorable, y sé lo que quiere la gente que puede permitirse pagar $1,000 por una cena para 2. Jeffrey le dio $2 millones a cambio del 30% del negocio. Consiguió otro medio millón poco a poco de antiguas novias de la alta sociedad. Algunas le dieron dinero por simpatía, otras por curiosidad, otras porque creían en ella. No importaba. Jacqueline recordaba cada dólar invertido y pretendía devolverlo con intereses. Compró un antiguo edificio bancario del siglo XIX y convirtió el salón de mármol de techos altos en un comedor de lujo. Encontró a un chef con 2 estrellas Michelin que buscaba un nuevo proyecto. Convenció al sumiller más solicitado de Boston para que se uniera al equipo. Y empezaron a llamar a viejos contactos, de uno en uno. Durante el primer año, estuvieron al borde de la rentabilidad. Jacqueline trabajaba 18 horas al día, recibía a los clientes, se ocupaba de las crisis, comprobaba las cuentas y elegía personalmente las flores para cada mesa. Adelgazó 5 kilos y su pelo oscuro adquirió las primeras mechas plateadas. Pero al final del segundo año, ya no se podía reservar Champagne Splash con menos de un mes de antelación. Conoció a Ted el día de su 46 cumpleaños. Había reservado una mesa para una cena de negocios y por capricho, ella decidió atenderle personalmente. Algo en su voz por teléfono le había llamado la atención. Ted resultó ser un hombre alto, de ojos azules y sagaces, con una cuidada barba entrecana. Se fijó en ella en cuanto se acercó al mostrador. No esperaba que el dueño me sirviera el vino personalmente, dijo cuando ella se presentó. Solo en ocasiones especiales, respondió Jacqueline. ¿Y qué hace que esta noche sea especial? Es mi cumpleaños. Ted levantó las cejas sorprendido. ¿Y trabajas el día de tu cumpleaños? No es trabajo cuando haces lo que te gusta, replicó ella, aunque solo era verdad a medias. Después de cenar, cuando sus colegas se hubieron marchado, se quedó en el bar. Hablaron hasta las 2 de la madrugada de vino, viajes, jazz de los años 50 y mercados financieros. Tenía una mente aguda y sabía escuchar,
una rara combinación que Jacqueline había aprendido a apreciar. Cuando él le pidió su número, ella no lo dudó. A los 51 años, Ted estaba divorciado, sin hijos, con una exitosa carrera en la gestión de activos. El candidato perfecto, pensó entonces. Su romance se desarrolló rápidamente. 3 meses más tarde, él le pidió que se mudara a su piso en Back Bay. 6 meses más tarde, se casaron. Una ceremonia discreta para sus amigos más íntimos, seguida de una lujosa cena en Champagne Splash. «Eres como el champán», le dijo Ted en su primera noche de bodas. «Cuanto más envejece, más valioso es su sabor». Los 2 primeros años fueron tranquilos. Él apoyaba su negocio, ella le acompañaba a eventos corporativos. Viajaron. Provenza, Toscana, Kioto. Hacían el amor en hoteles caros y en su piso con vistas al río Charles. Jacqueline pensó que por fin había encontrado lo que se le había escapado en su primer matrimonio, una sociedad de iguales. Y entonces, poco a poco, algo comenzó a cambiar. Ted empezó a quedarse hasta tarde en el trabajo. Primero una vez a la semana, luego 2, luego casi todos los días. Llamadas que contestaba desde el otro lado de la habitación. Mensajes que llegaban a altas horas de la noche. Nada concreto, solo una sensación de distancia que crecía con cada mes que pasaba. «¿Va todo bien?», le preguntó un día cuando llegó a casa después de medianoche por tercera vez en una semana. «Claro», respondió él besándole la frente. «Ha sido un periodo de locos en el trabajo. Nuevos clientes, nuevas oportunidades. Ya me entiendes». Y ella lo entendía. Entendía muy bien lo que significaba ser consumido por el trabajo. Tal vez por eso no presionó. Tal vez por eso prefirió creerle. O tal vez alguna parte de ella sabía la verdad incluso entonces, pero no quería admitirlo. Para su 5º aniversario, Jacqueline organizó una cena especial en un restaurante. Champán añejo, trufas, ostras, todo lo que a él le gustaba. Incluso cerró su despacho a las visitas, una ocasión excepcional, y lo decoró con velas y flores. Ted llegó 1 hora tarde. Cuando por fin apareció, olía al perfume de otra persona. «Lo siento», dijo sin mirarla a los ojos. La reunión se alargó. Jacqueline no dijo nada. Cenaron al son de Ella Fitzgerald, hablando de temas triviales como extraños en una primera cita. Ni siquiera recordaba que era el aniversario de su encuentro. Aquella noche, tumbada a su lado en la oscuridad, se preguntó por primera vez si estaba repitiendo el error del pasado, si estaba haciendo la vista gorda ante lo evidente. Una semana después, Ted anunció que tenía que volar a Chicago para asistir a una conferencia. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó Jacqueline. «4 días. Podría ir contigo. Hace tiempo que quiero conocer los restaurantes de Chicago». Por una fracción de segundo, algo parecido al pánico brilló en sus ojos. «No va a funcionar esta vez, cariño. La agenda es demasiado apretada». Cuando él se fue, por primera vez en su matrimonio, Jacqueline hizo algo que nunca había hecho antes. Miró su correo y encontró una reserva en el Hotel Península para 2. Aquella noche permaneció sentada en su despacho del restaurante durante largo rato, contemplando las luces de la ciudad al otro lado de la ventana. Ya no había dudas. La única pregunta que quedaba era qué hacer a continuación. ¿Divorcio? ¿Enfrentarse? ¿Fingir que no sabía nada? Cada opción tenía su precio. Al final, tomó una decisión que la sorprendió incluso a ella misma. Decidió averiguar más, averiguar con quién estaba tratando, y solo entonces actuar. Después de todo, su experiencia con Mitchell le había enseñado una cosa: nunca tomar decisiones por emoción. Jacqueline siempre se había considerado una persona observadora. Esta cualidad la ayudaba en los negocios, a notar los más mínimos cambios en el estado de ánimo de los clientes, a captar los matices en el trabajo del personal, a anticiparse a las tendencias del mercado. Ahora su atención se centraba en su marido. Ted volvió de Chicago renovado y extrañamente animado.
Le había traído un caro broche de Tiffany's, una delicada ramita con diamantes en lugar de gotas de rocío. Nunca le había regalado joyas sin motivo. Lo vi en el escaparate y pensé en ti, dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Jacqueline aceptó el regalo agradecida, pero el broche permaneció guardado en la caja azul de marca. Cada vez que lo miraba, le invadía una oleada de amargura, como si aquello no fuera un regalo, sino una compensación. En las semanas siguientes, sus sospechas fueron en aumento. Ted empezó a ir al gimnasio 4 veces por semana. Antes apenas había sacado tiempo para uno. Mejoró su vestuario, cambió de perfume. Se ha vuelto más consciente de su apariencia. «Pareces más joven», comentó una vez Jacqueline durante el desayuno. «He decidido cuidar mi salud», respondió él, sin apartar los ojos de su smartphone. «A mi edad, es hora de pensar en los cuidados preventivos». Una mañana se dio cuenta de que tenía pintalabios en el cuello de la camisa, tan evidente que parecía casi insultante. Era como si ni siquiera se hubiera planteado la necesidad de taparse. «Tu camisa», dijo señalando la mancha. Tad echó un vistazo y arrugó la nariz. «Maldita sea, debe de ser Beverly la del marketing. Siempre abrazándose cuando se encuentran. Tendré que llevarlo a la tintorería». Jacqueline no dijo nada. Nunca había oído hablar de Beverly en marketing, pero en lugar de hacer una escena, hizo una nota mental. Cada mentira, cada inconsistencia se convirtió en parte del rompecabezas que estaba armando. También había cambios en su vida de alcoba. Ted se había vuelto más distante y más exigente. A veces no la tocaba durante semanas y, de repente, mostraba una pasión que parecía casi mecánica, como si estuviera cumpliendo un deber en lugar de satisfacer un deseo. Una noche, tras un episodio particularmente extraño en el que él la había llamado por el nombre de otro hombre y luego había fingido que lo había oído mal, Jacqueline tomó una decisión definitiva. Tenía que saber la verdad, toda la verdad. Al día siguiente llamó a Malcolm Sheridan, un investigador privado que una vez había ayudado a una de sus amigas en el proceso de divorcio. Quedaron en un discreto café de Cambridge, lejos de lugares donde pudieran reconocerla. Malcolm era un hombre bajo y delgado, de atentos ojos oscuros y modales impecables. Escuchó su historia sin interrumpirla ni juzgarla. «¿Qué quiere saber exactamente, señora Hollingsworth?», preguntó cuando ella hubo terminado. «Todo», respondió Jacqueline. «¿Quién es? ¿Cuánto tiempo lleva así? ¿Lo grave que es? Quiero saber a qué me enfrento. ¿Está segura? A veces saber menos es más piadoso». Jacqueline le miró directamente a los ojos. «He pasado por un divorcio, señor Sheridan. Sé que la incertidumbre es peor que cualquier verdad. Necesito hechos para tomar una decisión». Malcolm asintió con respeto. «Tardaré una semana, quizá 2. Necesitaré el horario de su marido, acceso a su coche para instalar el rastreador GPS y un anticipo de $3,000. «Hoy tendrá todo lo que necesita», respondió Jacqueline sacando su talonario de cheques. Mientras esperaba los resultados de la investigación, se sumergió en su trabajo. Champagne Splash se preparaba para su evento anual de recaudación de fondos, el más importante de su calendario. Jacqueline comprobó personalmente todos los detalles, desde el menú hasta la lista de invitados. Trabajaba hasta el agotamiento y volvía a casa solo para cambiarse de ropa y dormir un poco. Ted ni siquiera parecía notar su ausencia. Él también se quedaba hasta tarde. A menudo llegaba por la mañana, explicando que era por las conferencias telefónicas nocturnas con socios asiáticos. Una vez no llegó a casa y envió un mensaje de texto diciendo que se había quedado dormido en la oficina. 10 días después, Malcolm concertó una cita para verla. Esta vez se reunieron en su despacho, una modesta habitación de un viejo edificio de State Street. Sobre el escritorio había una fina carpeta. «Tengo todo lo que me pidió», dijo el detective acercándole la carpeta. «Fotos, fechas, lugares de reunión, registros telefónicos, un rastro financiero».
Jacqueline abrió la carpeta y vio la primera fotografía de Ted y una joven entrando en el Hotel Mandarin Oriental. Iban cogidos de la mano. La siguiente foto los mostraba besándose en el vestíbulo. «Se llama Lisa Driscoll», dijo Malcolm. 29 años. Trabaja en el departamento financiero de la empresa de su marido desde hace 8 meses. Antes de eso, NYU, MBA. Ambiciosa, motivada, recientemente ascendida. ¿Adivina quién la recomendó para el nuevo puesto? Jacqueline hojeó las fotos en silencio. Cada una era de Ted y esta mujer, Lisa. En restaurantes, en el parque, en la casa de ella, en la entrada de hoteles. En una de ellas, estaban sentados en un café al aire libre, apoyados el uno contra el otro, riéndose de algo. Ted parecía 10 años más joven, relajado, animado, feliz. ¿Hace cuánto tiempo?, preguntó Jacqueline sin apartar los ojos de las fotos. «Unos 7 meses, creo», respondió Malcolm. «Aunque quizá empezó antes. El primer rastro que encontré fue una reserva en el Hotel Fairmont el pasado agosto. 7 meses, casi un tercio de su matrimonio». Jacqueline sintió un extraño adormecimiento, como si todo esto le estuviera ocurriendo a otra persona. ¿Sabe ella de mí? Por supuesto. Pero de sus conversaciones que he podido grabar, el señor Hollingsworth describe su matrimonio como una formalidad. Le dijo a la señorita Driscoll que llevaban vidas separadas y que solo permanecían juntos por el bien de la opinión pública. Jacqueline sonrió. Típica mentira de traidor. ¿Era en serio?, preguntó ella. ¿Entre ellos dos? Malcolm dudó. Le había regalado un anillo la semana pasada. No un anillo de compromiso, pero sí uno caro. Cartier. Y habían discutido su futuro juntos. Él habló de transición y nuevos comienzos. Le dolió más de lo que esperaba. No el hecho de la aventura, Jacqueline lo sospechaba desde hacía tiempo, sino el hecho de que Tad estuviera realmente enamorado. No se trataba de una aventura o del capricho de una crisis de mediana edad. Estaba haciendo planes con esta mujer. «Hay algo más», dijo Malcolm mientras repasaba en silencio las fotografías restantes. «La señorita Driscoll no sabe quién es usted». Jacqueline le dirigió una mirada de desconcierto. «¿A qué se refiere? Sabe que soy su mujer». «Sí, pero nunca te ha visto. Ted nunca le ha enseñado fotos tuyas, nunca la ha llevado a lugares donde podríais haberos cruzado. Sabe que tienes un restaurante, pero no sabe cuál. Era extraño, aunque bastante lógico, si lo pensabas. Ted tenía cuidado de mantener separadas las dos partes de su vida». «Una cosa más», añadió Malcolm. «La señorita Driscoll recibió hace poco una invitación para la recaudación anual de fondos de su restaurante, la mesa corporativa de la empresa de su marido. Supongo que el señor Hollingsworth no sabía que ella estaría allí». Jacqueline se congeló. La gala benéfica anual es en 15 días. El principal evento de la temporada, al que ella siempre asistía como anfitriona del establecimiento. Eso significaba que Lisa y Ted la verían como propietaria del Champagne Splash. Algo en su interior hizo clic, como si la última pieza del rompecabezas encajara en su sitio. Cerró la carpeta y miró a Malcolm. «Gracias, señor Sheridan. Ha hecho un trabajo excelente». «¿Qué piensa hacer ahora?», preguntó el detective. «Si necesita pruebas para el proceso de divorcio, puedo preparar todo el material necesario». Jacqueline sonrió lentamente, no con calidez, sino con una fría determinación que hizo estremecer a Malcolm. «Aún no lo sé», respondió ella. «Pero creo que la recaudación de fondos será muy entretenida». Pagó al detective por el resto de su trabajo, recogió la carpeta y salió a la brillante luz del sol de la primavera bostoniana. Por primera vez en meses, se sintió extrañamente ligera. La incertidumbre había desaparecido. Ahora tenía los hechos y el poder. De camino al restaurante, Jacqueline volvió a mirar las fotografías. Lisa Driscoll era exactamente como se la había imaginado, joven, atractiva,
con un brillo ambicioso en los ojos, la típica cazadora de hombres de éxito. Me pregunto, pensó Jacqueline, ¿qué hará cuando descubra la verdad? Cuando se dé cuenta de que se ha enamorado de un mentiroso, que su hermoso Ted es el mismo hombre que engaña no solo a su mujer sino también a su amante. Una montaña de trabajo la esperaba en el restaurante. Los últimos preparativos para la gala benéfica requerían atención al detalle. Jacqueline guardó la carpeta en la caja fuerte de su despacho y se sumergió en cuestiones de organización. Comprobó las listas de invitados, aprobó los menús, discutió la decoración, y mientras tanto, en el fondo de su mente, se gestaba una idea, un plan que había empezado a tomar forma cuando Malcolm le habló de la invitación de Lisa a la velada. No era una venganza. Jacqueline consideraba la venganza cosa de débiles e inseguros. No, se había propuesto algo más elegante, más instructivo. Aquella noche, cuando regresó a casa, encontró a Tad en el salón con un vaso de whisky. Le sonrió, la misma sonrisa falsa que ella reconocía también. «Hola, cariño. ¿Un día ajetreado?» «Lo de siempre», respondió ella, sirviéndose un vaso de vino. «Preparándome para la gala benéfica. ¿Tu empresa ha confirmado 2 mesas, si no me equivoco?» «Sí», asintió. «Aunque no estoy segura de poder asistir. Puede que tenga que volar a Los Ángeles para reunirme con inversores». Otra mentira. Jacqueline dio un sorbo a su vino y se permitió una leve sonrisa. «Espero que puedas cambiar tus planes. Esta noche va a ser especial». Ted la miró con ligera preocupación. «¿Especial? ¿En qué sentido?» «Ya lo verás», respondió ella. «Creo que será una noche que nadie olvidará». En los días siguientes, Jacqueline se sumergió en el estudio de Lisa Driscoll. Abrió su ordenador portátil y encontró su perfil de LinkedIn. Luego miró otras cuentas de redes sociales. La imagen se fue formando poco a poco, trazo a trazo. Lisa nació en Utica, una pequeña ciudad del estado de Nueva York. Estudió en un colegio comunitario y luego cursó un máster en administración de empresas en la Universidad de Nueva York. Su perfil estaba lleno de logros profesionales y contactos empresariales. Joven líder del sector financiero, estrella emergente de Wall Street, analista del año. Lisa se esforzaba claramente por proyectar la imagen de una profesional de éxito. Jacqueline hojeó las fotos. Lisa en conferencias, Lisa en actos benéficos, Lisa recibiendo premios, siempre impecablemente vestida, con una sonrisa segura y una mirada directa a la cámara. Sus páginas personales están llenas de fotos de viajes y actos sociales. Ni una sola foto con Tad, claro que era cuidadosa. El siguiente paso fue llamar a Carla Benson, una vieja amiga de Jacqueline, que trabajaba como editora en el Boston Globe y tenía amplios contactos en la comunidad empresarial de la ciudad. «¿Lisa Driscoll?», preguntó Carla tras pensárselo un momento. «Sí, el nombre me sonaba. Creo que había sido portada del Boston Business Journal el mes pasado, un artículo sobre jóvenes financieras que se abren paso en un mundo de hombres. ¿Por qué lo preguntas?» «Ella solicitó un puesto de directora financiera en mi empresa», mintió Jacqueline. «Quería saber más sobre ella». «Hay rumores de que se acuesta con su jefe para avanzar en su carrera», dijo Carla con indiferencia. «Pero podría tratarse solo de cotilleos de celos. Ya sabes cómo es cuando una joven triunfa demasiado rápido. Se acuesta con el jefe». A Jacqueline no se le escapó la ironía de la situación. «¿Qué más sabes de ella?» «Ambiciosa, asertiva. De un pequeño pueblo, aspira al gran mundo. Clásica historia de Cenicienta. Aunque he oído que puede ser bastante, despiadada cuando se trata de sus objetivos. Va a batear por ella si tiene que hacerlo». Jacqueline dio las gracias a su amiga y terminó la llamada. ¿Despiadada? Era una caracterización interesante. Ella misma había sido así antes de aprender que la verdadera fuerza reside en la paciencia y el pensamiento estratégico. Por la tarde, Jacqueline visitó la biblioteca de la Universidad de Boston, donde se guardaban los archivos de los periódicos y revistas locales.
Encontró el artículo del Boston Business Journal que Carla había mencionado. La foto mostraba a Lisa de pie, con un elegante traje, frente a la ventana panorámica de una oficina, contemplando la ciudad con expresión de segura superioridad. Jacqueline leyó el artículo de principio a fin. Lisa habló de su trayectoria, de los retos a los que se enfrentaba como mujer en el mundo financiero, de su visión de futuro. Creo que la clave del éxito no es solo el trabajo duro, sino hacer las conexiones adecuadas, dijo en la entrevista. Tienes que ser capaz de encontrar mentores que te ayuden a llegar al siguiente nivel. Mentores. ¿Es así como percibía a Tad? Jacqueline sonrió. Tal vez para Lisa realmente había comenzado como un movimiento estratégico, pero a juzgar por las fotos que Malcolm le había mostrado, hacía tiempo que el asunto había ido más allá de la tutoría empresarial. Al día siguiente, Jacqueline dio un paso más audaz. Llamó a Emily Gutiérrez, su antigua compañera de trabajo que ahora trabajaba en la misma empresa financiera que Ted y Lisa. «¡Jacqueline!», exclamó Emily al oír su voz. «Hacía siglos que no hablábamos. ¿Cómo van las cosas en Champagne Splash?» «Todo va bien», respondió Jacqueline. «¿Qué tal tu nuevo trabajo?» «Me gusta. Por supuesto, el ambiente corporativo después de tu restaurante es un choque cultural, pero me he adaptado». Hablaron de varias cosas antes de que Jacqueline desviara cuidadosamente la conversación hacia un tema que le interesaba. «He oído que una tal Lisa Driscoll trabaja para ustedes. Ha solicitado trabajar con nosotros para organizar un evento corporativo». «¿Lisa?». Emily sonó sorprendida. «Sí, trabaja en finanzas. Es una cosita peleona. Siempre está rondando a los directivos, especialmente su marido, por cierto». «¿De veras?». Jacqueline estaba tratando de mantenerlo casual. «Sí, están trabajando en algún proyecto juntos. Se encierran en su despacho todo el tiempo». Emily soltó una risita incómoda. «Para ser sincera, hay un rumor por ahí, pero eso no es asunto mío». «¿Qué rumores?», preguntó Jacqueline, aunque conocía perfectamente la respuesta. «Bueno, que tienen una aventura. Ya sabes, lo de siempre. Él le dobla la edad, ella es joven y ambiciosa. La historia clásica. Pero es solo un chisme de oficina, estoy segura». Chismes de oficina que Jacqueline ahora sabía que eran pura verdad. ¿Y cómo era Lisa? En persona. Emily se preguntó. Inteligente, sin duda, bien educada, siempre impecablemente vestida. Ropa cara, aunque no creo que su sueldo se lo permita. Bajó la voz. Y también es bastante fría con otras mujeres, especialmente con las de su nivel o superior, pero con los hombres de la dirección es encantadora. Tácticas típicas, pensó Jacqueline. Eliminar a la competencia y glamurizar a los que podrían ser útiles. «Gracias por la información, Emily. Parece que debería pensarlo 2 veces antes de aceptar cooperar con ella». «No hay de qué». «Y, Jacqueline», Emily hizo una pausa. «Ignora esos rumores sobre tu marido. Ya sabes que a la gente le encanta cotillear». «Por supuesto», replicó Jacqueline con fingida despreocupación. «Ted no es así». Después de la llamada, Jacqueline abrió la carpeta que Malcolm le había dado. Una de las fotos mostraba a Tad y Liza sentados en un restaurante, no el Champagne Splash, por supuesto. Tad no era tan estúpido. Era el Alliance, un bistró francés al otro lado de la ciudad. Se cogían de la mano a través de la mesa, mirándose con una ternura que no podía fingirse. Jacqueline sintió una punzada de dolor, pero la reprimió rápidamente. No era momento para emociones. Necesitaba reunir toda la información posible sobre su rival. La noche siguiente hizo algo que nunca antes se le hubiera ocurrido. Fue a la Alianza, reservó una mesa en un rincón de la sala y esperó. Sabía que se arriesgaba a que la vieran, pero su intuición le decía que el riesgo estaba justificado. Su paciencia se vio recompensada 1 hora más tarde, cuando Lisa entró en el restaurante, sola, sin Ted. Llevaba un vestido azul oscuro que realzaba perfectamente su figura.
Llevaba el pelo recogido en un elegante moño y un maquillaje mínimo, pero impecablemente elegido. Lisa se sentó en una mesa no muy lejos de Jacqueline, sacó un libro e hizo su pedido. Parecía absorta en su lectura, pero Jacqueline notaba sus miradas ocasionales a la puerta, claramente esperando a alguien. 15 minutos más tarde, Ted entró. Miró a su alrededor, vio a Lisa y se dirigió a su mesa. Se dieron un beso rápido, discreto para un lugar público, pero demasiado íntimo para una pareja de negocios. Jacqueline los observaba desde detrás del menú. Su marido parecía relajado y feliz, como hacía meses que no lo estaba con ella. Lisa le escuchaba con toda atención, tocándole de vez en cuando el brazo o riéndose de sus chistes. Lo más extraño era que Jacqueline no sentía la rabia o la desesperación que había esperado. Por el contrario, sintió una curiosidad casi clínica. Observaba a la pareja como un antropólogo que estudia una cultura extranjera. ¿Qué les hacía felices juntos? ¿Qué veía Ted en esta joven, aparte de su evidente belleza? ¿Qué veía Lisa en él, aparte de estatus y estabilidad financiera? En un momento dado, Ted sacó una cajita de su bolsillo y se la entregó a Lisa. Ella la abrió y soltó un grito de admiración. Luego extendió la mano y Ted le colocó una pulsera en la muñeca. Jacqueline reconoció el distintivo envoltorio de Cartier. Lisa se inclinó sobre la mesa y lo besó, esta vez sin restricciones. Jacqueline llamó al camarero y pagó. Ya había visto suficiente. Al salir del restaurante, se acercó lo suficiente a la mesa de ellos como para oír un fragmento de conversación. «No veo la hora de estar contigo todo el tiempo», dijo Lisa. «Pronto», respondió Ted. «Solo necesito tiempo para organizar bien las cosas. Jacqueline se merece que la traten con respeto». Jacqueline casi se rió a carcajadas. «Respeto. Sí, engañar a tu mujer durante 7 meses es el colmo del respeto». No se habían fijado en ella. Estaban demasiado absortos el uno en el otro. Era bueno y malo al mismo tiempo. Bueno porque no tenía que dar explicaciones. Malo porque demostraba lo invisible que se había vuelto para su propio marido. De camino a casa, Jacqueline reflexionó sobre lo que había visto. Así que Tad estaba planeando el divorcio. No era una sorpresa, pero le dolía. A pesar de todos los problemas, una parte de ella aún esperaba que fuera solo un enamoramiento que pasaría. En casa, se duchó, se quitó el maquillaje y se puso un pijama de seda. Ted aún no había vuelto, por supuesto estaba con Lisa. Jacqueline se sirvió una copa de vino y se sentó junto a la ventana con vistas al río Charles. Lisa Driscoll. Joven, guapa, ambiciosa. ¿Vía a Ted solo como un medio para sus fines? ¿O realmente lo amaba? ¿Y si Ted estaba realmente enamorado de ella? ¿Y si no era solo una crisis de mediana edad, sino un sentimiento real? Jacqueline recordó su juventud, su primer matrimonio con Mitchell. También entonces había estado llena de ambición y esperanza. También entonces había pensado que el amor y el éxito durarían para siempre. Y luego vino la decepción. ¿Le esperaba lo mismo a Lisa? ¿O era más lista, más calculadora de lo que Jacqueline había sido en su juventud? Al día siguiente, Jacqueline tomó una decisión. No haría una escena, no habría confrontación. Todavía no. En su lugar, continuaría observando, estudiando, analizando, y esperaría el momento adecuado. Llamó a Malcolm Sheridan y le pidió que siguiera vigilando a Ted y a Lisa. ¿Hay alguna información específica que le interese?, preguntó el detective. Sí, respondió Jacqueline. Quiero saber lo que dicen de mí, y especialmente lo que Ted le dijo sobre el Champagne Splash. ¿Sabe qué es mi restaurante? Intentaré averiguarlo, dijo Malcolm. Aunque cada vez era más difícil espiar sus conversaciones, se habían vuelto más cautelosos. Haz lo que puedas. Y una cosa más, averigua qué piensa ponerse para la recaudación de fondos, y si Ted la acompañará. Ese era un punto importante.
Si Ted decidía aparecer con Lisa, significaría que estaba listo para hacer pública su relación, y si lo hacía, el divorcio era inevitable. 2 días después, Malcolm volvió a llamar con nueva información. La señorita Driscoll planeaba asistir a un acto benéfico en el Champagne Splash. Ella lo había mencionado en una conversación con un amigo. Dijo que sería una gran oportunidad para hacer algunos contactos útiles en la alta sociedad de Boston. ¿Qué hay de Ted? ¿La acompañará? No, respondió Malcolm. Al menos ese no es el acuerdo. El señor Hollingsworth, en cambio, le había dicho que no podría asistir debido a un viaje de negocios. Otra mentira. Estaba claro que Ted no quería a Liza y Jacqueline en la misma habitación. En cuanto a su restaurante, Malcolm continuó. La señorita Driscoll sabe que usted tiene un restaurante, pero no parece saber cuál. El señor Hollingsworth fue muy cuidadoso al respecto. Cuando ella le pedía detalles, él evitaba las respuestas directas. Interesante. Así que Ted había mantenido deliberadamente a Lisa en la oscuridad sobre Champagne Splash. Le dio a Jacqueline una ventaja inesperada. Una última cosa, dijo Malcolm. La señorita Driscoll había encargado un vestido nuevo para la noche, rojo de Valentino, bastante espectacular. Jacqueline sonrió. Rojo. Por supuesto, una joven buscando atención en una habitación llena de gente rica y poderosa, previsible, pero eficaz. Gracias, señor Sheridan. Ha sido de gran ayuda. Después de colgar el teléfono, Jacqueline abrió el calendario de su ordenador. Faltaban 10 días para la recaudación de fondos. En ese tiempo tenía que ultimar los preparativos y pensar en su estrategia. Estaba casi segura de que Tad cambiaría de opinión y se presentaría. Quizá no con Lisa, pero estaría allí, al menos para controlar la situación. No podía dejar que su doble vida cuidadosamente construida se desmoronara por un encuentro casual. Jacqueline abrió la lista de invitados a la recaudación de fondos y encontró el nombre de Lisa en un grupo de empleados de la empresa de Tad. Examinó la distribución de los asientos. Lisa se sentaría en la mesa número 17, en la esquina más alejada de la sala. Jacqueline tomó nota de trasladarla a la mesa número 3, más cerca del centro, donde estaría a la vista de todos. Era hora de empezar a jugar con sus reglas. Si Ted quería secretos y mentiras, que los tuviera, pero ella, Jacqueline, escribiría el final de esta historia. 3 días antes de la recaudación de fondos, el restaurante Champagne Splash se convirtió en una colmena. Los floristas decoraron el espacio con arreglos de orquídeas blancas y delfinios azules. Los iluminadores instalaron un sistema de iluminación suave e íntimo, y el personal pulió vasos e instrumentos hasta dejarlos brillantes como espejos. Jacqueline estaba en el centro de este caos organizado, supervisando cada detalle. «Christian, la cortina de la columna central es demasiado pesada», le dijo a su ayudante. «Haz que lo sustituyan por un tejido más ligero y asegúrate de que la mesa de los objetos de la subasta tenga una luz independiente». Christian, un hombre alto y elegante de 35 años, tomaba notas en su portapapeles. «Ya está pedido». También estaba confirmada la asistencia del gobernador y su esposa. Llegarían a las 8. «Bien, los pondremos en una mesa con los Bridgewater y Lewicki. ¿Y la banda?» «El Alan Thomas Jazz Quintet confirmado. Estarán aquí para la prueba de sonido a las 4. Jacqueline asintió. Todo iba según lo previsto. La recaudación anual de fondos no era solo un importante acontecimiento social, sino una demostración del estatus de Champagne Splash en la vida de la ciudad. 250 invitados, entre los que se encontraba la élite política y empresarial de Boston, se reunían para recaudar fondos para el Children's Cancer Hospital. Las entradas costaban $1.000 por persona y entre los artículos subastados figuraban obras de arte, joyas y viajes exclusivos. Para Jacqueline, la velada siempre ha tenido un significado especial.
no solo como proyecto empresarial, sino también como logro personal. Cada año se demostraba a sí misma y a toda la ciudad que era capaz de construir algo significativo tras el fracaso de su primer matrimonio. Lista de invitados confirmada, dijo Christian tendiéndole un portapapeles. 247 personas. Un lleno total este año. Jacqueline hojeó la lista hasta que encontró lo que buscaba, el nombre de Lisa Driscoll entre los empleados de Ted. Haz un cambio en la distribución de los asientos, dijo. Mueve a la señora Driscoll a la mesa 3. Christian enarcó una ceja, sorprendido. Pero si esa es la mesa VIP. Lo sé, sonrió Jacqueline. Tengo mis razones. Lo que usted diga, jefe. Se encogió de hombros Christian. Hacía tiempo que había aprendido a no hacer preguntas innecesarias. Por la noche, Jacqueline llegó tarde a casa, agotada pero satisfecha por el trabajo realizado. Al encender la luz del pasillo, oyó la voz de Ted desde el estudio. Estaba al teléfono y su tono era inusualmente suave. Mañana no puedo. Tengo una reunión con los inversores, dijo. Pero pasado mañana estaré a tu entera disposición. Jacqueline se acercó sin hacer ruido. La puerta del estudio estaba entreabierta. Por supuesto que quiero ir contigo, continuó Ted. Pero te das cuenta de que es imposible. Mi mujer estará allí, es su evento. No, no creo que os crucéis. Siempre está ocupada en noches como esta. Sí, intentaré pasarme una hora. Estaba hablando con Lisa sobre el evento de caridad. Jacqueline sintió que sus entrañas se tensaban, pero mantuvo la calma. Ahora sabía con certeza que Ted planeaba aparecer en el evento, aunque brevemente. Aparentemente quería asegurarse de que Lisa y Jacqueline no se encontraran. Caminó en silencio hasta el dormitorio. No quería que Tad se diera cuenta de su presencia. Después de ducharse, se tumbó en la cama y abrió la carpeta de fotos que Malcolm había preparado para ella. En una de ellas, Tad y Lisa estaban de pie frente al mar, abrazados. Parecían la pareja de una película romántica, felices, enamorados, despreocupados. Jacqueline pensó que era extraño, pero casi no sintió celos, solo fatiga y una especie de curiosidad indiferente. ¿Qué les había ocurrido? ¿Cuándo se había convertido su matrimonio en una mera formalidad? Oyó a Ted subir las escaleras y guardó rápidamente las fotografías en la mesilla de noche. Se asomó al dormitorio, creyendo que ella dormía, y cerró la puerta en silencio. Jacqueline no le llamó. Dejó que ella pensara que su juego estaba en marcha. Por la mañana, Ted sacó él mismo el tema del acto benéfico. «Intentaré pasarme al menos un rato», dijo durante el desayuno, untando mermelada en su tostada. «Pero tenemos una reunión importante ese día, así que puede que tarde un poco». «No te preocupes», respondió Jacqueline sin levantar los ojos del periódico. «Soy consciente de que el trabajo es lo primero». Ted la miró con una expresión de leve perplejidad. Ella solía insistir en su presencia en tales eventos. ¿No estás enfadada? ¿Por qué iba a estarlo? Ella finalmente levantó la vista hacia él. Al fin y al cabo, los dos somos personas ocupadas. Él pareció aliviado y a la vez un poco desconcertado por su reacción. Por cierto, añadió Jacqueline con indiferencia, he visto la lista de invitados. Este año, su empresa ha enviado una delegación impresionante. Sí, asintió Ted. La fundación es importante para nuestra imagen de empresa socialmente responsable. He visto un nombre nuevo en la lista. Lisa Driscoll, creo que se ha incorporado recientemente al equipo. Ted se quedó inmóvil un momento y luego tomó un sorbo de café, tratando de ocultar su confusión. Sí, trabaja en el departamento financiero. Es muy prometedora. Sería un placer conocerla, sonrió Jacqueline. Ted tosió torpemente. No creo que se quede mucho tiempo. Estos eventos no son exactamente su tipo. Bueno, ella se lo pierde. Iba a ser una velada memorable. Después del desayuno, Ted fue a trabajar y Jacqueline fue al restaurante.
Ella no podía dejar de pensar en la expresión de su rostro cuando mencionó el nombre de Lisa, una mezcla de miedo y confusión. Estaba claro que él no esperaba que ella prestara atención a esta invitada en particular entre cientos de otras. El día anterior al evento se dedicó a los preparativos finales. Jacqueline revisó personalmente cada mesa, cada arreglo floral, cada elemento del menú. Quería que todo fuera perfecto, no solo para los invitados, sino para ella misma. Era su noche, su triunfo, y ningún drama personal iba a eclipsarlo. Volvió a casa temprano esa noche para prepararse para el evento. Tad no estaba. Le había avisado de que tenía una cena de negocios. Otra mentira, lo sabía. Malcolm le informó de que Tad se reuniría con Lisa para hablar de lo de mañana por la noche. Jacqueline sacó del armario el vestido que había encargado especialmente para el evento. Seda azul oscuro, silueta elegante, mínima decoración. Resaltaba todas las ventajas de su figura sin intentar competir con su juventud. Sutileza en lugar de ostentación. Ese era su estilo. Se prueba el vestido frente al espejo y evalúa su reflejo con ojo crítico. A sus 52 años tenía buen aspecto, se mantenía en forma, se cuidaba, iba a la esteticista con regularidad. Por supuesto, no podía competir con Lisa, de 29 años, pero ni siquiera iba a intentarlo. Tenía otras bazas: experiencia, confianza, estilo. Jacqueline eligió un collar de perlas, regalo de Tad en su primer aniversario. A él todavía le importaban esas cosas. Entonces aún la miraba con ese brillo especial en los ojos. «Las perlas realzan tu elegancia», dijo entonces, abrochándole el mechón alrededor del cuello. «Los diamantes son demasiado llamativos, las esmeraldas demasiado frías. Las perlas son perfectas, exquisitas, como tú». Ahora aquellas palabras parecían el guión de una vieja película, bellas, pero alejadas de la realidad. La mañana del Día de la Caridad comenzó para Jacqueline a las 6 de la mañana. Ted aún dormía cuando ella se levantó tranquilamente, se duchó y se tomó una taza de café en la cocina. Anoche había llegado tarde a casa y se había ido directamente a la cama sin siquiera hablar con ella. Ella sabía que había conocido a Lisa. Malcolm le había enviado un mensaje corto con la dirección del restaurante donde habían cenado. A las 8 de la mañana, Jacqueline ya estaba en el Champagne Splash, donde un equipo de floristas ultimaba la decoración de la sala. En la entrada había enormes jarrones con lirios blancos. En las mesas parpadeaban velas en candelabros de cristal y el techo estaba decorado con miles de lucecitas que daban la impresión de un cielo estrellado. «Magnífico», dijo a Christian recorriendo la sala con la mirada. «¿Tenías alguna duda?», sonrió él. «He trasladado a la señorita Driscoll a la mesa 3, como me pidió. Se sentará junto a la señora Carlson». Jacqueline asintió. Elizabeth Carlson, propietaria de una exitosa cadena de boutiques, era conocida por su lengua afilada y su vigilante atención a los detalles. Se aseguraría de detectar cualquier indicio de relación romántica entre Ted y Lisa, si la hubiera. El día pasó volando con los preparativos de última hora. A las 4 en punto llegaron los músicos para la prueba de sonido. A las 5 el chef comenzó la preparación final de la comida y a las 6 el personal se reunió para una última sesión informativa antes de que se abrieran las puertas. «Esta noche estarán en la sala las personas más influyentes de la ciudad», dijo Jacqueline a sus empleados. Cada uno de ellos había pagado $1,000 por una entrada. Esperan un servicio impecable y nosotros se lo daremos. Recordad, no sois solo camareros y barmans, sois la cara del Champagne Splash. A las 7:30, Jacqueline subió a su despacho para cambiarse y dar los últimos retoques a su maquillaje. El vestido azul oscuro le sentaba perfectamente y el collar de perlas le enmarcaba el cuello con elegancia. Se recogió el pelo en un moño sencillo pero sofisticado y se maquilló discretamente. El toque final lo pusieron sus pendientes de zafiro favoritos, un regalo de sus padres.
ya desaparecidos, el día de su 30º cumpleaños. Mirando su reflejo en el espejo, Jacqueline se sintió extrañamente tranquila. Pasara lo que pasara esta noche, estaba preparada. Años de pruebas le habían enseñado una cosa: era más fuerte de lo que pensaba. A las 7 en punto, las puertas del restaurante se abrieron para los invitados. Jacqueline bajó al vestíbulo y se colocó en la entrada para saludar personalmente a cada persona que llegaba. Elegantes parejas en traje de noche subieron las escaleras, donde fueron recibidos por camareros con copas de champán. «Jacqueline, te has superado», dijo Margaret Bradford, directora de la Boston Art Foundation, besándola en la mejilla. «Cada año pienso que no puede ser mejor, y cada vez me demuestras lo contrario». «Es usted muy amable», sonrió Jacqueline. «Gracias por venir». Su cuadro, por cierto, es uno de los lotes más importantes de la subasta. A las 8, la sala estaba casi llena. El champán corría a raudales. Sonaba una suave música de jazz y los invitados charlaban, pasando de un grupo a otro. Jacqueline miraba atentamente a su alrededor, observando quién hablaba con quién, si todo iba según lo previsto. Y entonces la vio a ella, Lisa Driscoll, entrando en la sala. Tal como Malcolm había predicho, llevaba un vestido rojo, espectacular, con la espalda descubierta y un profundo escote. Llevaba el pelo suelto sobre los hombros y un maquillaje impecable. Estaba impresionante y ella lo sabía. Jacqueline observó a Lisa recorrer la sala, claramente impresionada por la opulencia del evento. Un camarero se le acercó con una copa de champán. Ella la cogió con una sonrisa de agradecimiento y bebió un sorbo. En ese momento, Christian se acercó a Jacqueline. «El señor Hollingsworth acaba de llegar», dijo en voz baja. «Preguntaba por ti». Ted había decidido presentarse después de todo. Jacqueline sintió una descarga de adrenalina. El partido empezaba. «¿Dónde está?», preguntó, sin mostrar ninguna emoción. «En el salón principal, hablando con los Benson». Jacqueline asintió y se dirigió hacia allí. Vio a su marido en la columna, con un impecable smoking y un vaso de whisky en la mano. Hablaba con Robert Benson, socio de un bufete de abogados, pero su mirada se deslizaba por la habitación, buscando obviamente a Lisa. Ted se acercó a él con una sonrisa profesional. «Me alegro de que hayas podido venir». Jacqueline se inclinó hacia ella y la besó en la mejilla. «El evento es espectacular, como siempre». «Gracias, querida». Robert, Helen, señaló con la cabeza a la pareja Benson. «¿Qué os parece el nuevo champán? Lo hemos pedido especialmente para esta noche». Intercambiaron cumplidos, y Jacqueline notó cómo la mirada de Ted encontraba finalmente a Liza al otro lado de la habitación. Su rostro se congeló por un momento, luego desvió rápidamente la mirada, pero ya era demasiado tarde. Jacqueline vio su reacción. «Disculpen», dijo al grupo. «Tengo que comprobar que todo está listo para la cena. Ted, no te olvides de saludar al gobernador, acaba de llegar». Dio un paso atrás, pero no demasiado lejos. Desde su posición ventajosa en la barra, Jacqueline vio a Ted terminar nerviosamente su whisky y echar un vistazo a su reloj. Estaba claramente tenso, dividido entre el deseo de acercarse a Lisa y el miedo a ser visto. Lisa, mientras tanto, ya se había instalado y charlaba con un grupo de jóvenes. Se reía a menudo, ladeando la cabeza, y los hombres que la rodeaban estaban claramente fascinados. A las 9:30 sonó el gong que anunciaba el comienzo de la cena. Los invitados empezaron a colocarse en las mesas. Jacqueline se sentó en la mesa central, donde tradicionalmente se sentaban los organizadores del evento y los invitados de honor. Ted, como su marido, debía sentarse a su lado, pero su silla estaba vacía por el momento. Observó cómo Lisa, con su vestido rojo, se acercaba a la tercera mesa y se sorprendió al encontrar allí su nombre. «Aquí debe de haber un error», oyó la voz de Jacqueline. «Soy de Inversiones Hollingsworth. Nuestros asientos están en la mesa 17».
No hay ningún error, señorita Driscoll, respondió el camarero. Ha sido usted invitada personalmente a esta mesa por la señora Hollingsworth. Es un gran honor. Aquí solo se sientan los invitados VIP. Lisa parecía a la vez honrada y ligeramente confusa. Se sentó cautelosamente en el sitio indicado, encontrándose entre Elizabeth Carlson y el banquero James Knightley. En ese momento, Ted apareció por fin en la mesa central y se sentó junto a Jacqueline. Parecía tenso. Sus ojos viajaban hacia la tercera mesa donde estaba sentada Lisa. ¿Has cambiado los asientos?, le preguntó a Jacqueline en voz baja. Un poco, respondió ella con indiferencia. Para mejorar la comunicación, es importante que la gente conozca a sus nuevos contactos. Ted apretó los dientes, pero no dijo nada. Estaba atrapado. No podía expresar su disgusto sin levantar sospechas. Comenzó la cena. Se sirvió el primer cambio de plato, una exquisita ensalada de microverdes con salmón ahumado y aliño de trufa. Jacqueline se levantó para el discurso de bienvenida. Buenas noches, damas y caballeros, comenzó, y la sala se quedó en silencio. Es un placer darles la bienvenida a la gala anual de recaudación de fondos en apoyo del Hospital Infantil Oncológico de Boston. Nos hemos reunido aquí esta noche no solo para disfrutar de la buena cocina y de la compañía de los demás, sino también para hacer una buena obra. Su discurso fue breve y emotivo. Contó la historia de una niña que se recuperó gracias al nuevo equipo adquirido con los fondos recaudados en el acto del año pasado. Cuando Jacqueline terminó, muchos invitados se enjugaron furtivamente las lágrimas. Volvió a sentarse y Ted le apretó la mano por debajo de la mesa. Ha sido un discurso precioso, dijo. Sabes cómo llegar al corazón. Jacqueline le sonrió con una ligera tristeza. Antes, esos momentos entre ellos habían sido reales. Ahora solo eran cortesías en público. El segundo cambio de plato, filet mignon con gratinado de patatas y salsa de vino tinto, fue acompañado por la actuación de un quinteto de jazz. Jacqueline observó a Lisa, que charlaba animadamente con los invitados sentados cerca. Estaba claro que la chica se sentía como pez fuera del agua entre la élite de Boston. ¿Quién es esa espectacular joven de rojo?, preguntó Vivienne Haggard, la esposa de un senador del estado sentada junto a Jacqueline. Tiene una energía increíble. Una de las empleadas de la empresa de mi marido, respondió Jacqueline con una sonrisa. Lisa Driscoll. He oído que es muy ambiciosa. Tengo que conocerla, dijo Vivienne con firmeza. Necesito chicas tan brillantes en mi fundación. Ted, al oír este diálogo, se puso pálido y bebió un gran sorbo de vino. Después del postre, soufflé de chocolate con salsa de frambuesa, comenzó la subasta benéfica. Jacqueline subió de nuevo al pequeño escenario para presentar al subastador y los primeros lotes. Mientras se celebraba la subasta, los invitados podían moverse libremente por la sala. Jacqueline se dio cuenta de que Ted se acercaba sigilosamente a Liza, que estaba de pie junto a la barra. «No esperaba verte aquí», le oyó decir al pasar. «Pensé que estarías con tus colegas». «Me han trasladado», contestó Lisa. «Me han dicho que tu mujer lo encargó personalmente». «¿Qué?» Ted sonaba preocupado. «Es imposible, ella no lo sabe». «¿Que no sabe qué?», preguntó Lisa. «Ted, ¿qué pasa? Has estado actuando extraño toda la noche». Jacqueline dio un paso atrás, no queriendo oír más. El plan estaba funcionando perfectamente. La tensión estaba aumentando. Ted estaba entrando en pánico. Lisa empezaba a sospechar que algo andaba mal. Al final de la subasta, se habían recaudado casi $500,000, una cantidad récord. Jacqueline agradeció a los invitados su generosidad y anunció que ya podían disfrutar bailando y socializando. La orquesta tocó música más enérgica y los camareros se prepararon para una nueva oleada de pedidos. Jacqueline recorre la sala charlando con los invitados, agradeciéndoles sus donativos y entablando conversaciones triviales. Mientras tanto,
No perdía de vista a Ted y Lisa, que ahora mantenían cuidadosamente las distancias, pero no dejaban de mirarse. El clímax de la velada se acercaba. Jacqueline lo sentía con cada fibra de su cuerpo. El reloj marcaba las 11, la hora del acto final. Cuando el reloj dio las 11, la recaudación de fondos estaba en su apogeo. El champán corría a raudales. La música del quinteto de jazz llenaba el espacio y los invitados, animados por el éxito de la subasta y el buen alcohol, se relajaban y disfrutaban de la velada. Jacqueline estaba de pie en la barra, observando lo que ocurría en la sala. Ted se movía nerviosamente entre los grupos de invitados, entablando conversaciones triviales, pero sus ojos volvían una y otra vez a Lisa, la del vestido rojo. Ella, por su parte, estaba claramente disfrutando de la atención y de la oportunidad de hacer amistades útiles. Ahora estaba hablando con Andrew Mackenzie, el director de la Bolsa de Boston, encantándole con su sonrisa y su atenta mirada. Jacqueline bebió un sorbo de champán y miró el reloj. Era hora de dar el siguiente paso. Se acercó a Christian, que estaba coordinando a los camareros a la entrada de la cocina. «Estaré en mi despacho dentro de 15 minutos», le dijo en voz baja. «Haz lo que hemos hablado». Christian asintió sin hacer preguntas. Habían trabajado juntos el tiempo suficiente como para darse cuenta de que Jacqueline siempre tenía un plan. Salió discretamente de la sala principal y subió las escaleras hasta su despacho en la primera planta. Era su espacio privado en el restaurante, una elegante habitación con una mesa antigua, cómodos sillones y un pequeño bar. Desde allí, a través de un espejo unidireccional, podía observar la sala principal sin ser vista por los comensales. Jacqueline se sentó en una silla y esperó. Sentía una extraña calma, la misma que había sentido en el tribunal durante el proceso de divorcio con Mitchell. Cuando conoces todos los hechos, cuando controlas la situación, el miedo desaparece. 15 minutos después oyó que llamaban a la puerta. «Pasa», dijo Jacqueline. La puerta se abrió y Christian apareció en el umbral. «Todo está listo», dijo. «He transmitido el mensaje como me pediste». «Gracias, Christian. Ahora déjanos, por favor». Asintió con la cabeza y salió, cerrando bien la puerta tras de sí. Jacqueline fue al bar, se sirvió un vaso de agua mineral y esperó. Sabía lo que iba a ocurrir a continuación. Lo veía tan claro como si estuviera viendo una obra escrita a partir de su guión. 5 minutos más tarde volvieron a llamar a la puerta, más agudos e impacientes. «Adelante», repitió Jacqueline, y la puerta se abrió de golpe. Lisa Driscoll estaba en el umbral. Tenía las mejillas sonrojadas, ya fuera por el champán o por la indignación. Era realmente hermosa, joven, brillante, segura de sí misma. En otra situación, Jacqueline podría incluso haberla admirado. «Siento interrumpir», comenzó Lisa, entrando en el despacho y cerrando la puerta tras de sí. «Me han dicho que el director quería verme. Soy Lisa Driscoll, de Inversiones Hollingsworth». «Hola, señorita Driscoll», respondió Jacqueline con calma, sin levantarse de la silla. «Sí, fui yo quien le pidió que subiera». Lisa miró el despacho y a Jacqueline con cierta confusión. «¿Tú eres la directora de Champagne Splash?» «La propietaria, para ser exactos». Jacqueline observó cómo las expresiones del rostro de Lisa cambiaban sucesivamente. Desconcierto, intento de correlacionar la información que había recibido con la que tenía, y finalmente el shock de la comprensión. «Usted...» Lisa tragó saliva. «¿Es usted la esposa de Ted?» «Sí. Jacqueline Hollingsworth, de Soltera La Roche. Me alegro de conocerla por fin en persona, señorita Driscoll». Lisa se quedó paralizada como si la hubiera golpeado un trueno. Su rostro palideció, contrastando con el vestido rojo brillante. Involuntariamente dio un paso atrás, apoyando la espalda contra la puerta. «No comprendo», comenzó, pero Jacqueline la interrumpió suavemente.
Creo que lo entiende perfectamente, señorita Driscoll. Siéntese, por favor. Señaló la silla de enfrente. Tenemos algo de qué hablar. Lisa dudó un segundo y luego se sentó lentamente en la silla. Las manos le temblaban ligeramente. Ted dijo que no vendrías, dijo en voz baja. Dijo que siempre estás demasiado ocupado en estos eventos para darte cuenta, para fijarte en tu rival. Jacqueline se permitió una leve sonrisa. Mi marido a veces me subestima. Es su debilidad. En ese momento la puerta se abrió bruscamente y Ted apareció en el umbral. Su cara estaba contorsionada por el pánico. «¡Jacqueline!». Se detuvo al ver a Lisa en la silla. «¿Qué está pasando aquí?». «Ah, Ted», dijo Jacqueline con indiferencia. «Justo a tiempo. La señorita Driscoll y yo nos estábamos conociendo. Cierra la puerta, por favor». Ted cerró la puerta lentamente, con la mirada perdida entre su esposa y su amante. «No es lo que piensas», comenzó. «¿Qué estoy pensando exactamente, Ted?», preguntó Jacqueline con calma. «¿Que has estado viendo a la señorita Driscoll durante los últimos 7 meses? ¿Que fuisteis juntos a Chicago cuando hablabais de un viaje de negocios? ¿Que le regalaste un brazalete de Cartier hace 15 días?» Ted se puso pálido. Lisa le miró con los ojos muy abiertos. «¿Dónde?» «No importa», le interrumpió Jacqueline. «Lo que importa es que lo sé todo. Lo sé desde hace mucho tiempo». Se hizo un gran silencio en el estudio. Finalmente Lisa habló, con la voz tensa. «Ted dijo que ustedes dos en realidad no viven juntos, que vuestro matrimonio solo existe sobre el papel». Jacqueline asintió. «Esa es la típica mentira del infiel, señorita Driscoll. Es triste que una mujer inteligente como usted caiga en esa trillada trampa». «Jacqueline», intervino Ted, dando un paso al frente. «Podemos discutir esto en casa, a solas. No hay necesidad de...» «¿Hacer una escena?», Jacqueline terminó por él. «No te preocupes, Ted. No voy a hacer una escena. Solo quiero que se pongan todas las cartas sobre la mesa». Se volvió hacia Lisa. «Señorita Driscoll, ¿le contó Ted lo de nuestro acuerdo preboda?». Lisa sacudió la cabeza sin comprender. «Me lo imaginaba», asintió Jacqueline. «Verá, cuando nos casamos insistí en un acuerdo prenupcial. Una de las cláusulas dice que en caso de infidelidad, Ted no recibe nada de mis bienes, ni un céntimo, y Champagne Splash y los otros 3 restaurantes de mi cadena me pertenecen personalmente». Ted cerró los ojos. Parecía un hombre acorralado. «Jacqueline, por favor». «Aún no he terminado, cariño», dijo suavemente. «Señorita Driscoll, usted trabaja para la empresa de mi marido, ¿verdad? Tengo entendido que la ascendieron hace poco, por recomendación suya». Lisa asintió lentamente, con el rostro aún más pálido. «¿Sabía que también poseo el 30% de inversiones Hollingsworth? Fue mi dote, por así decirlo. Invertí en el negocio de Ted cuando estaba empezando». Ted y Lisa palidecieron. Parecían actores de cine mudo congelados en un momento de catástrofe. «No voy a amenazar su carrera, señorita Driscoll», continuó Jacqueline. «Eso sería mezquino. Y no voy a provocar un escándalo aquí en la recaudación de fondos. Eso sería inapropiado. Solo quiero que entienda el panorama completo». Se levantó y se acercó a la ventana, que daba a Boston por la noche. «Ted es muy convincente cuando habla del futuro. Te prometió un nuevo comienzo, ¿verdad? Quizá incluso insinuó una vida juntos después de divorciarse de mí». Lisa no contestó, pero su rostro habló por ella. «El problema es», continuó Jacqueline, «que sin mi dinero, Ted no puede ofrecerte el estilo de vida que probablemente deseas, y sin mi apoyo, su negocio podría encontrar ciertas dificultades». «¿Me estás amenazando?». Ted encontró por fin la voz. Jacqueline se volvió hacia él con una leve sonrisa. «No, querida. Solo estoy exponiendo los hechos». Desvió su mirada hacia Lisa. «Señorita Driscoll, no le guardo rencor. Es usted joven, ambiciosa, y Ted es ciertamente encantador.
Solo quiero que tome decisiones con toda la información de que disponga. Lisa se levantó lentamente de su silla. Su conmoción estaba siendo sustituida lentamente por otra cosa, la comprensión de que había sido engañada tanto como Jacqueline. ¿Lo había sabido todo el tiempo?, preguntó en voz baja. ¿Y no hiciste nada? Esperaba el momento oportuno, respondió Jacqueline. Y estaba reuniendo información. ¿Por qué me cuentas todo esto? ¿Por qué no te divorcias? Jacqueline ladeó ligeramente la cabeza. Es una buena pregunta. Tal vez porque quería verte. Ver qué veía mi marido en ti, aparte de tu evidente juventud y belleza. ¿Y de qué te diste cuenta?, preguntó Lisa con inesperada franqueza. De que eres más inteligente de lo que esperaba, y que te mereces algo mejor que ser la segunda esposa de un hombre que ya ha demostrado ser infiel. Ted dio un paso adelante, con la cara contorsionada por la ira. Ya basta, Jacqueline. No tienes derecho a... Tengo todo el derecho, le interrumpió ella con firmeza. Es mi restaurante, mi evento y mi vida lo que has intentado arruinar. Se volvió hacia Lisa. Señorita Driscoll, puede irse. Creo que todos necesitamos algo de tiempo para reflexionar sobre la situación. Le agradecería que la velada continuara sin demasiados sobresaltos. Lisa vaciló, pasando la mirada de Jacqueline a Tad y viceversa. Luego asintió, cuadró los hombros y se dirigió a la puerta. Se detuvo en la puerta y se dio la vuelta. Lo siento, dijo en voz baja. No sabía... no todo. Te creo, replicó Jacqueline. Y no te guardo rencor. Cuando la puerta se cerró tras Lisa, se hizo un gran silencio en el despacho. Ted fue el primero en romper el silencio. ¿Y ahora qué?, preguntó con voz ronca. ¿El divorcio? Jacqueline fue al bar y se sirvió un nuevo vaso de agua mineral. No necesariamente, dijo ella, sorprendiéndolo. Al menos no de inmediato. ¿Qué quieres decir? Quiero decir, Ted, que podemos intentar encontrar una solución civilizada. No quiero un escándalo, no quiero litigios, no quiero dividir la propiedad a través de abogados. Requiere demasiada energía y dinero. Bebió un sorbo de agua. Propongo lo siguiente. Vivimos separados, pero mantenemos la apariencia de matrimonio en público. Al cabo de un año, si sigues queriendo tu libertad, nos divorciamos discretamente. Yo conservo mis restaurantes, tú conservas tu compañía. Nada de acusaciones públicas, nada de peleas. Ted la miró con incredulidad. ¿Por qué sugieres esto? Debes de odiarme. Jacqueline se encogió de hombros. El odio requiere demasiada energía, y tengo un negocio que hacer crecer. Además, sonrió ligeramente, dudo que tu relación con la señorita Driscoll sobreviva a esta noche. Ted se pasó una mano por la cara. Tú lo planeaste todo, dijo cansado. Tú la moviste, la invitaste al despacho. Claro que sí, asintió Jacqueline. Siempre planeo. Solías apreciar eso de mí. Se acercó más a él. Verás, Ted, tu problema es que elegiste a la mujer equivocada para engañar. Sobreviví a la traición de mi primer marido, construí un negocio desde los cimientos, aprendí a protegerme. No soy la niña ingenua que una vez fui. ¿Qué hay de Liza?, me preguntó. ¿Vas a destruir su carrera? ¿Por qué iba a hacerlo?, se preguntó Jacqueline. Tiene talento, por lo que veo, y ha aprendido una valiosa lección esta noche. Eso es suficiente. Ted negó con la cabeza. No te reconozco, Jacqueline. Por desgracia, te reconozco demasiado bien, respondió ella. Ahora, si no te importa, debo volver con mis invitados. La velada aún no ha terminado. Se dirigió hacia la puerta, pero Ted la detuvo agarrándola del brazo. ¿Alguna vez me quisiste?, le preguntó en voz baja. Jacqueline le miró a los ojos. Sí, Ted, te amé, y siento que no fuera suficiente para los dos. Le soltó la mano y salió del estudio, dejándolo solo. Mientras bajaba las escaleras hacia el vestíbulo principal, Jacqueline se sintió extrañamente ligera. Los acontecimientos se habían desarrollado exactamente como ella había planeado, pero la victoria no le trajo la satisfacción esperada.
solo una tranquila aceptación de la realidad. La música sonaba en el salón, los invitados bailaban y charlaban, nadie notó la corta ausencia de la anfitriona. Jacqueline vio a Lisa. Estaba de pie a la salida, obviamente a punto de marcharse. Sus miradas se cruzaron por un momento a través de la sala, y Jacqueline la saludó con una leve inclinación de cabeza, sin regodearse ni triunfar, solo reconociendo el hecho del encuentro. Lisa respondió con una inclinación de cabeza igualmente contenida y se marchó. Elizabeth Carlson se acercó a Jacqueline con una copa de champán. «Gran velada, querida», le dijo. «Te has superado a ti misma. ¿Dónde está Ted? Hace media hora que no lo veo». «Tenía una llamada urgente», dijo Jacqueline despreocupadamente. «Los negocios nunca duermen, ya sabes». «Ah, sí», asintió Elizabeth. «Por cierto, esa chica de nuestra mesa es Lisa, ¿no? Muy interesante. Pero se fue de repente. ¿Pasó algo?» «Creo que no se encontraba bien», dijo Jacqueline. «El champán a veces tiene ese efecto en los que no están preparados». Intercambiaron sonrisas comprensivas y Elizabeth se retiró con los demás invitados. Jacqueline siguió dando vueltas por la sala, manteniendo conversaciones, asegurándose de que todos estuvieran cómodos. Tad bajó 20 minutos después. Parecía tranquilo, pero sus ojos delataban una lucha interior. Se acercó a Jacqueline mientras hablaba con el gobernador. «Siento interrumpir», dijo con una sonrisa profesional. «Jacqueline, ¿puedo invitarte a bailar?» Jacqueline se dejó llevar a la pista de baile. Se movieron al ritmo de una lenta composición de jazz, respetando el decoro. «¿De verdad vas a fingir que no ha pasado nada?», preguntó Ted en voz baja. «Fingir no», respondió Jacqueline. «Seguir adelante. Hay una diferencia». «¿Y crees que podemos vivir bajo el mismo techo después de todo esto?» «No, claro que no. Te mudarás a un piso en Cambridge. Ya lo he preparado todo». Ted negó con la cabeza. «Realmente has pensado en todo». «Siempre pienso bien las cosas, Ted. Me ayuda a sobrevivir». Terminaron el baile en silencio. Cuando la música se apagó, Ted le soltó la mano. «Me voy a casa», dijo. «Mañana recogeré algunas cosas». «Como quieras», asintió Jacqueline. «Las llaves del piso de Cambridge las tiene el conserje. Está a tu nombre». La miró durante un largo instante, como si quisiera decir algo, pero cambió de idea. Luego se dio la vuelta y se dirigió a la salida. Jacqueline lo vio partir y, por primera vez en mucho tiempo, no sintió dolor, sino una serena confianza en sus capacidades. Lo había logrado. Había sobrevivido a otra traición y había salido fortalecida. La velada se prolongó hasta las 2 de la madrugada. Cuando los últimos invitados se marcharon, Jacqueline se sentó en una mesa del salón vacío y resumió lo sucedido con Christian. $520,000, dijo mirando su portapapeles. Todo un récord. Deberías estar contenta. Me alegro, asintió ella. Había sido una buena noche. Christian la miró atentamente. Y no solo por caridad, supongo. Jacqueline se permitió una leve sonrisa. Digamos que algunas cosas salieron a la luz. ¿Se encuentra usted bien?, preguntó con cautela. Sí, Christian. Estoy perfectamente. A veces hay que perder algo para ganar libertad. Se levantó y miró la sala vacía, testigo de tantos dramas humanos, incluido el suyo. Mañana será un nuevo día, dijo, y tenemos mucho trabajo por hacer. Jacqueline salió del restaurante bajo el cielo de Boston antes del amanecer. La ciudad seguía dormida, pero ya se percibían en el aire los primeros signos del despertar. Inspiró profundamente, sintiéndose extrañamente renovada, como si hubiera pasado página, como si hubiera terminado un capítulo. Después de todo, pensó mientras subía a un taxi, la vida es demasiado corta para desperdiciarla con gente que no aprecia lo que tiene. Ella tenía su restaurante, sus logros, su libertad, y eso era mucho más de lo que tenía la mayoría de la gente. ¿A dónde vamos?, preguntó el taxista. A casa,
respondió Jacqueline, y por primera vez en mucho tiempo esa palabra sonó bien.